Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Mi nombre es Lizzy y si les interesa aprender sobre patronaje y confección, están en el canal correcto porque en este canal hacemos ropa. Para el tutorial del día de hoy vamos a ver una chaqueta de mezclilla o denim jacket, también conocida como cazadora en algunos otros países. Y en este tutorial lo voy a dividir en dos partes. En este veremos solamente el patronaje y en el siguiente veremos la parte de la confección. Debido a que esta es una pieza un poquito más elaborada que otras, lleva más piezas, también lleva bolsillos y lleva un poco más determinados. Así que vamos a dividirlo para que cada parte quede completamente bien explicada. Comenzaremos marcando nuestro básico delantero, el que no tiene pinza, y vamos a dar también nuestra altura cadera y nuestro cuarto de contorno cadera para crear la parte de abajo. Dependerá cómo tengas este básico. Si tienes el básico solamente hasta la cintura, vas a marcar tu cadera, y si tienes el básico ya con la cadera, lo vas a marcar completo. Pero fíjate que sea el que no tiene pinza, ya que para esta pieza no ocuparemos la pinza porque es un sobre todo que no es sastre ni lleva tanta forma, al contrario es más cuadrado. Una vez que tengamos el básico marcado, vamos a comenzar por los aflojes y por la corrección de la sisa. Esta es una sisa que va a llevar manga y aparte es un sobre todo, por lo tanto vamos a bajar 2 centímetros en esta sección. Y vamos a salirnos en la parte de los costados para dar nuestro afloje. Aquí únicamente estamos dando el afloje, no estamos marcando costura. De afloje vamos a dar de 2 a 2 centímetros y medio, dependiendo qué tan flojo quieres que te quede esta prenda. Yo lo voy a marcar con 2 centímetros en todo el contorno. Una vez que hayas marcado tu afloje y hayas afinado tu sisa, vamos a corregir esta parte para que nos llegue nuevamente a donde comienza el hombro. Aquí no vamos a entrar ninguna cantidad de centímetros, el hombro se va a quedar de esta forma. Una vez que ya tengamos esta base, lo único que hay que decidir, por así decirlo, es el costado. El costado lo puedes tomar literalmente de la parte donde está la sisa hacia abajo para que tú sepas cuál es el largo que quieres. Como esta pieza va a llevar incluso una pretina en la parte de abajo, te recomiendo que no llegue hasta donde llega tu cadera normal. Tu altura de cadera es desde tu cintura hasta lo más prominente de tu glúteo. Para esta prenda yo te recomiendo que dejes la mitad de altura cadera, porque te digo que va a aumentar ya que vamos a aplicar la pretina. Pero es al gusto, también la puedes hacer un poco más top, incluso dejarla hasta la cintura. Esta parte puede variar. Una vez que ya hemos marcado hasta dónde va a llegar, también considera esta parte. Aquí estamos dejando la parte asiluetada, pero la puedes dejar asiluetada o la puedes hacer completamente recta. Y esto es más dándose hacia el diseño, cuál es el que más te convence, si lo quieres asiluetado o si lo quieres más recto. Si fuera recto, simplemente uniríamos la cadera hacia donde quedó nuestra nueva sisa y la pieza quedaría completamente recta en esta parte. Yo la voy a dejar asiluetada como ya la marqué. Vamos a generar ahora el cruce de botón, que es donde van a ir los botones de la cazadora, y en esta parte vamos a desbocarnos en nuestro escote solamente 2 centímetros para hacerlo un poco más profundo. No te recomiendo bajar más centímetros porque comienza a desbocarse y en esta parte aplicaremos un cuello sport. Entonces te queda bien que quede más pegado al hueso del cuello. A partir de la línea de centro voy a salirme 3 centímetros y medio. 2 centímetros y medio son para el cruce de botón y el otro centímetro ya es el de costura. Ya marcado esto, este será mi cruce de botón. Una vez que tenemos esta base formada, vamos a sacar la mitad de nuestra nueva sisa desde la parte que nos salimos hasta la parte donde comienza el hombro. Voy a marcar la mitad y voy a dirigir con una línea escuadrándome de la parte recta. Esta va a ser la parte del canesú de la parte delantera. Con canesú me refiero a esta pieza que divide la parte delantero
Estas ya serían 2 piezas divididas. Todo esto te voy a mostrar cómo queda una vez que lo calques para que veas cómo quedan las diferencias. Se puede calcar o se puede cortar, pero tienes que recordar que va a llevar 1 centímetro de costura hacia acá y otro hacia acá. Ahora en esta parte voy a sacar como si estuviera haciendo una pinza la mitad de donde me salí, de mi afloje a donde está mi línea original, que es la del centro. Voy a marcar con un punto y en este caso estaría formando aquí como si fuera un corte francés, que es cuando tenemos la pinza aquí y si tenemos la pinza la pivoteamos hacia arriba a la mitad de hombro. En este caso, como no tenemos ninguna pinza, solamente voy a darle la forma para que me queden los cortes. Y no es más que dirigir hacia arriba de forma recta, de forma que me queden los ángulos de 90 grados aquí y aquí. Si te das cuenta, es solamente una línea que divide esta pieza. Si esto fuera un saco o un abrigo, tendríamos la pinza en esta parte e incluso podríamos tener la pinza de busto, que sería la que formaría el corte princesa. Este, digamos, es un falso corte princesa porque estas piezas son decorativas, nada más va a servir para dividir y no se va a formar una pinza aquí. Si tú quisieras formar una pinza en esta parte para que quede como más asiluetado o más entallada esta pieza, lo único que tendrías que hacer es salirte los 2 centímetros aquí y darlos acá para que la pinza quedara con la forma rectangular que quedan normalmente las pinzas. Como estamos haciendo una pieza bastante recta, no lo recomiendo tanto, pero ya es al gusto. En esta parte ahora voy a marcar la bolsa. Para guiarme fácilmente yo voy a sacar cuartas partes desde este punto hasta este punto. En este caso tengo casi 20 centímetros y voy a marcar las partes. Esto me servirá para guiarme y saber de qué ancho quiero yo mi bolsillo. En este caso lo voy a dejar aquí en medio de mis cuartas partes. Podrías dividirlo también en terceras partes, pero te quedaría un poco más hacia acá. Trata de que el bolsillo que vas a marcar te quede no tan pegado al cruce de botón, pero tampoco que roce con la sisa. Voy a marcar aquí mi cruce. Voy a marcar en esta parte el bolsillo. En este caso lo voy a dejar la tapa de 10 centímetros y voy a marcar, solamente voy a hacer la forma del bolsillo, pero más adelante se va a calcar la pieza. Voy a dejarla de 5 centímetros de ancho y voy a desnivelar esta parte. Aquí dejé 6 centímetros y medio porque voy a hacer un bolsillo de punta de flecha. Este bolsillo es al gusto, podrías hacerlo como yo lo estoy haciendo, podrías dejarlo recto o incluso podrías hacerlo curvo. Esa ya es una parte más decorativa. A esta piececita la voy a calcar más adelante y le voy a dar centímetros de costura en todo el contorno. Para la pieza interna, que es donde va a llevar el bolsillo por dentro, voy a marcar nuevamente otro bolsillo que va a ser completamente rectangular, que también voy a calcar. El calcarlo dentro del patrón me va a servir para que yo pueda identificar de qué tamaño va a quedar el bolsillo y a qué distancia va a quedar. Este rectángulo de preferencia que quede 2 centímetros más grande porque va a quedar, una vez que vemos la confección, va a quedar cosido en esta parte, va a girar y se va a encajonar en la parte de adentro. La profundidad ya dependerá nuevamente del gusto. Te recomiendo que quede de 12 o de 10 centímetros. La voy a dejar de 12 en este caso, porque no es una bolsa grande, o sea, solamente es una bolsa, es más decorativa que todo, pero recomiendo que quede tan grande porque no es una pieza tan grande ni es una pieza sastre, entonces no tiene tanto sentido hacerla muy amplia. Marcado todo esto, ya tengo toda la transformación que necesita la parte exterior, solamente me falta marcar la parte de la vista, pero antes de eso voy a calcar todas las piezas para que veas cómo quedan separadas antes de que marquemos la vista. La vista va a quedar exactamente de la misma tela que hagas la chaqueta. Si estás haciendo de mezclilla o de pana, de esa misma tela va a ser porque estas no llevan forro. De esta forma ya me quedan calcadas las piezas para que puedas apreciar cómo quedan las piezas divididas. Esta es la parte del costado, queda a una tela y vas a poner 1 centímetro de costura en todo el costado, todo el contorno, la parte del ruedo y muy importante que pongas las costuras, cuando hagas esta línea y calques, pongas las costuras arriba porque esas son las que le dan forma a la sisa. Si te comes este centímetro de costura va a quedar la sisa más pequeña y eso puede causarnos problemas a la hora de aplicar la manga. Entonces aquí es importante poner siempre este centímetro de costura, también en la parte superior. Esta es la parte superior ya calcada, que es en la línea que está aquí. Todas estas piezas están llevando costura en la parte donde se van a unir a las otras piezas, en este caso en el hombro, y para la parte del centro
Estos no van a llevar centímetros de costura aquí porque ya lo tiene incluido cuando hicimos el patrón. Simplemente voy a llevar la costura en todo el otro contorno, la parte del ruedo, el centro y la parte superior. Y de esta forma nos queda la pieza. Si no quieres calcarlo y vas a cortarlo directamente sobre el patrón que formaste, te recomiendo bastante que le anotes que va a llevar el centímetro de costura extra para que no lo pierdas, porque si se pierde el centímetro va a quedar más chica la prenda. También no olvides colocar los hilos de tela en cada punto. Y también ponles nombre a cada uno para que sepas de qué es cada cual. Estos son delanteros y todos están marcados como tal. Aquí también ya tengo calcada la parte del bolsillo por separado, con 1 centímetro en todo el contorno, tanto del bolsillo de la tapa como el bolsillo que va ahí internamente. Esta la vas a cortar a 2 telas, 4 en realidad, va a quedar a 4 telas y esta solamente va a quedar a 2 telas. Para la parte de la espalda voy a marcar nuevamente mi básico, voy a dar mi cadera y voy a dividir a la mitad de la cadera para hacer el largo del costado. Aquí ya bajé 2 centímetros para afinar la parte de la sisa y ya di 2 centímetros de afloje. Ahora lo que voy a pasar a hacer es la transformación. Para la transformación de la espalda, en la parte de la sisa voy a dividir en tercios al canto esta parte. Ya que marqué mis tercias partes, voy a marcar en la primera hacia la parte del centro. Y esto se ve porque será la parte del canesú superior de la parte de mi espalda. Esta va a ir completamente a 3X, o sea va a ir a doblez de tela, las dos piezas. Tanto la pieza superior como la pieza que va a quedar aquí. Para esta pieza nuevamente voy a hacer como si estuviera haciendo una pinza, aunque aquí no hay pinza, solamente la estoy marcando simulada. Voy a marcar la mitad desde donde está mi afloje hacia donde está mi centro y voy a marcarla hacia arriba. En esta parte puedes jugar un poco, yo la estoy marcando recta, pero también podrías marcarla un poco más curva. En esta parte no hay ningún problema, porque aparte de que no lleva pinza, digamos que esto entra más en la parte estética, la parte de diseño. Vamos a marcarla como me está dando mi regla y me quedaría con esta forma un poco más curveada. Esto es al gusto, lo puedes hacer así curvo o lo puedes hacer recto. Lo que sí tiene que quedar recto es esta parte de abajo. Esta es toda la transformación que lleva a la espalda, solamente hay que dividir las piezas y marcar los centímetros de costura, marcar el hilo de tela. A continuación te voy a mostrar cómo queda ya calcado y vamos a hacer la parte del cuello sport. Voy a mostrarles cómo quedan en el papel las piezas calcadas antes de cortarlas para que se hagan una idea de cómo se ven las piezas separadas en el mismo papel. Así es como separo las piezas, voy calcando una por una y después voy marcando los centímetros de costura. Esta, al igual que otro, va a llevar costura en las partes del ruedo, costados, centros y esta parte superior, que es la más importante. Tanto la pieza del centro como la pieza del costado y la pieza superior del canesú. Este es el canesú. De esta forma me quedan en un solo papel y cortadas quedan como se ve en el delantero. En esta pieza del trasero estamos teniendo en total una pieza de centro, 2 piezas de costado y una pieza del canesú. Voy a dejar todo esto marcado en un pequeño esquema para que se den como que la idea o el apoyo de que vean cómo queda exactamente esta pieza. Este esquema es como todos los otros que hemos manejado, pero yo creo que voy a hacer uno aparte para que vean la sección de las costuras. Es muy importante que en este tipo de piezas, que son muchas piezas divididas, no se pierdan los centímetros de costura. Si tienen duda en esto de los centímetros de costura y los aflojes, también tengo un video solamente hablando de esta parte. La parte de la vista del delantero voy a marcar desde la parte de mi ruedo hacia arriba 8 centímetros y hacia acá voy a marcar también, pero ahora la mitad de mi hombro. Yo tengo 12, marco 6 y voy a marcar de esta parte hacia arriba y voy a juntar con esta parte. Para que aquí no hubieran tantas líneas, quise hacer las cosas separadas, una por una, para que fueran viendo cómo van quedando todas. Ahora, esta pieza que marqué es la vista. Si te das cuenta, aquí ya se ven bastantes líneas, pero fuimos viendo cada una con detalle para que sepas cuál calcar. Aquí ya tengo marcada la parte de la vista y lo único que es darle centímetro de costura en la parte de hombro, porque esta parte ya tiene costura. Esta parte va a llevar la costura hacia abajo también, porque es la que va a ir hacia la pretina, pero la parte de aquí del centro, esta no va a llevar costura, porque este acabado es con over y esta pieza a la vista en sí queda suelta, no se cose hacia adentro. Eso ya es más acabado de costura, pero esta pieza no lleva costura y esta ya la tiene incluida. Recuerden que nunca ponemos costura ni en escotes ni en sisas.
Con esto ya tengo marcado todo mi delantero y todo mi espalda, ya dividido con costuras y con las piezas. Vamos a marcar ahora lo que es el cuello, que es para la parte original. Nos vamos a centrar en nuestro patrón base antes de que lo calcáramos y ahí vamos a tomar las medidas. Lo que necesitarás van a ser el contorno de tu escote desde los 2,5 centímetros. ¿A qué me refiero? Nuestro básico real está aquí, digamos nuestro básico base está aquí. Aquí ya empezó la transformación desde que salimos 3,5 centímetros en esta parte. Ya es transformación porque ya llevan cruce de botón. Entonces el cuello sport no va a ir desde acá porque no va a cruzar, va a quedarse solamente en esta parte. Por lo tanto aquí voy a marcar de aquí hacia acá, voy a tomar la medida sin contar la costura, porque la costura es solamente para el hombro y no tiene nada que ver con la parte de nuestro cuello. Yo tengo aquí 13 y se mide el otro escote 7. Tengo 20. Vamos a crear un rectángulo con el contorno del cuello que ya tomamos, que es solamente la mitad. A mí me marcó 20 teniendo en cuenta mi contorno del escote delantero y de la espalda. Es solamente la mitad, por ende es muy importante marcar las 3X porque esto se va a doblar. Ahora, ya que marqué esto, voy a darle el ancho al gusto. Yo le estoy dando 8 centímetros a mi cuello, pero es un estándar. Podrías dejarlo un poco más alto y no habría ningún problema, simplemente se vería más picudo en la parte de enfrente. Ya que marqué este rectángulo, voy a posicionarme en la esquina y voy a subir 1,5 centímetros y desde este punto voy a salir 2 centímetros. Esto es simplemente para darle la forma picuda y es un estándar. Puede quedar más grande, puede quedar más chico. Realmente no hay problema en esa parte. Como es el cuello sport, es completamente recto, no es necesario hacer curvas tanto en esta pieza. Lo único que voy a formar aquí es el punto hacia el centro. Y aquí es generar una ligera curva para que sea un poco más fácil de aplicar. Voy a subir medio centímetro y voy a generar nuevamente una curva hacia abajo. Con esto ya lo tengo trazado, lo único que voy a hacer es darle 1 centímetro en todo alrededor. Ya lo tengo marcado. De un rectángulo base partimos a hacer esta pieza más picuda y un poquito más curva en la parte del centro. Y de aquí salimos 1 centímetro de costura en todo alrededor. Este centímetro solamente es costura y se va a colocar en todo nuestro alrededor. Esta pieza se va a cortar a 2 telas porque una es la que va a quedar hacia la vista y la otra es la que va a quedar por dentro. No olvides marcar tu hilo de tela haciendo. Ya tengo el cuello formado. Para finalizar vamos a hacer el patronaje de la manga y no es más que poner nuestra manga básica que ya teníamos previamente marcada, que es referente al mismo patrón que tenemos de delantero y espalda. Básico, vamos a marcar el hilo de tela que nunca nos puede faltar. Vamos a marcar cuál es la parte de la espalda y el delantero y lo único que vamos a hacer es dar hacia los costados lo que ya dimos anteriormente. Si recuerdan, bajamos 2 centímetros en la parte de nuestros costados, entonces voy a marcar 2 centímetros hacia afuera y los voy a dirigir. Esto solamente es el afloje para que nos case con nuestro patrón. Aquí voy a aumentar 1 centímetro de costura, que es donde va a ir cosido o confeccionado esta parte. Y lo voy a dirigir hacia la parte del puño. Voy a hacer esto lo mismo lo voy a hacer del otro lado. Aquí es importante recalcar algo. Este es largo total de una manga, nos va a llegar hasta acá. Pero como esta manga lleva una como mini pretina en esta parte, lo que voy a hacer es quitarle estos centímetros. En este caso voy a hacer una pretina de centímetros y eso es lo que le voy a quitar a la pieza. Centímetros que se van a sumar a la hora de que yo ponga la pretina. Nuevamente mis 2 centímetros y mi centímetro de costura. Hasta aquí nos queda el patrón con los aflojes, con la costura y quitándole la parte de la pretina. La pretina no es más que un rectángulo y así que esta parte la voy a dejar para la parte de la confección. Aquí solamente hay un detalle más. Esta prenda lleva como una manga estilo
sastre. No es una manga sastre porque lo único que tiene es una división. Para hacer esta división vamos a medir en nuestra espalda la parte del canesú. Vamos a medir de aquí a acá cuántos centímetros tenemos. En mi caso tengo 9 centímetros. ¿Y esto qué quiere decir? Del lado que tenemos la espalda, voy a marcar 9 centímetros del centro hacia el costado y los voy a marcar con un punto. Y esto es para que esa división nos case perfectamente con la parte del canesú, la parte de la espalda. Te estaré dejando una imagen en pantalla para que me dé a entender qué es lo que logramos con esta división y por qué la manga queda en dos partes. También queda en dos partes porque en esta parte vamos a hacerle como una tipo aletilla de camisa, pero más sencilla. ¿Bien? Es marcar ángulo de 90 grados aquí y dirigirla hacia donde tengo el punto marcado. Y esta manga se va a dividir en dos partes, pero no va a tener 1 centímetro de costura hacia lado y lado, va a tener 2 centímetros de costura hacia lado y lado, hacia acá y hacia allá, porque en esta parte me va a quedar la parte que les comento de la aletilla. Las partes de las pelotinas se las mostraré en la parte de la confección. Con esto concluimos el patronaje del día de hoy. Espero les haya resultado sencillo de hacer. En sí no es una pieza tan básica, ya lleva un poquito más de transformaciones y si este es tu primer video que ves del canal, te recomiendo que si eres completamente principiante y nunca has patronado con anterioridad, vayas a la serie de videos que tengo acerca de patronaje que comienzan con la toma de medidas, y también te invito a descargar gratuitamente este ebook que yo tengo acerca del patronaje básico. Este va de la mano junto con la lista de videos y te ayudará a comenzar a patronar. Tal vez viste que ocupamos básicos en este video y no sabes cuáles son o cómo se hacen. Puedes hacerlos a medida o también los puedes hacer por talla, pero una vez que veas estos videos te será más fácil saber cómo crearlos de manera sencilla y a tu medida. Es solo a modo de recomendación, pues si este es tu primer video y estás tratando de hacer una prenda que es un poquito más elaborada que otras, te va a ser un poco complicado entender los pasos del patronaje. Por otro lado, si ya tienes más experiencia o si ya has visto más videos del canal, te invito bastante a que hagas esta prenda porque va a quedar bastante bonita una vez que la terminemos y es una prenda muy casual que puedes ocupar de muchas formas, tanto para hacerla para ti, para hacerla para niños, ya sea dama o caballero. La única diferencia que tiene si es para caballero es que la manga es completamente cuadrada, no tiene una espalda y un delantero, los dos son espaldas, por lo tanto la parte de la afinación que hicimos puede quedar bien de cualquiera de los dos lados. De ahí en fuera es lo mismo, simplemente no lleva silueta, es completamente cuadrado. Esta es solo una sugerencia por si lo quieres hacer también para caballero. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Yo te veo también en redes sociales. Hasta el próximo video.